Marcos capítulo 11. Vamos a leer el verso 22. Y repítanlo conmigo, por favor, este verso precioso. ¿Ya lo tiene a mano? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Lo podemos decir? Tened, vamos a decirlo todo. Tengamos fe en Dios. Amén. Tengamos fe en Dios. Involucrándonos todos. Tengamos fe en Dios. Ya. Jesús tenía fe, los discípulos no la tenían y Jesús les dice, tengan fe en Dios. Amén. Recuerda, hermano, la gran necesidad que tenemos de crecer en la fe. Padre, te damos gracias esta mañana porque creemos que tú nos vas a bendecir y tú nos debes de ayudar a crecer en la fe esta mañana. Estamos listos con nuestro espíritu para escuchar de tu espíritu tu palabra. Que seamos edificados y levantados, Señor. Que salgamos transformados de este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, mi amado hermano. Les decía yo a los pastores celulares esta mañana que cuando el Señor y Dios nuestro, la Santísima Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre decidieron realizar todo lo que en el libro de la vida está escrito. En el libro de Génesis dice que Dios usaba la palabra, sea la luz, sean los astros, sea esto, sea el otro. Y el poder de la palabra hacía que aquello que estaba venía de lo invisible se materializara. Todo lo que existe proviene de lo invisible. Eso no se puede entender con el cerebro, eso se entiende con el espíritu. Y Dios sea, y sea, y sea. 27 veces en la Biblia se dice que Dios dijo sea, sea. Y cuando Dios decidió crear al hombre, Dios entonces cambió la situación. Cuando ya todo estaba creado, todo estaba realizado, Dios puso allí al hombre como su representante para que él gobernara y manifestara el carácter y la santidad de Dios por medio de la palabra. Dios le dijo al hombre que le pusiera nombre a todos los animales según sus características. Y entonces él le puso nombre a cada animal. Ya no era Dios, sino el hombre poniendo nombre, haciendo uso de la palabra con los animales. Cuando Dios hizo al hombre, tomó barro, lo formó y sopló el aliento de él. O sea, el aliento de Dios, la palabra, la potencia de Dios para crear fue lo que le dio vida al hombre. Y la palabra soplada en el hombre lo hizo un ser viviente. Y el hombre, como representante de Dios, desde ese momento, tenía la autoridad para gobernar con su palabra. Él solo decía la palabra y la naturaleza obedecía, porque todo estaba de manera tan
ordenada que cuando el hombre hablaba era como que Dios hablaba, porque el hombre era el representante de Dios y la palabra que hablaba era pura, era poderosa porque no había pecado. El diablo sabía esto. Entonces el diablo, para poder destruir al hombre, destruir la obra de Dios, el diablo sabía que él tenía que poner en duda la palabra de Dios. Por eso el diablo le dijo al hombre y a la mujer, con que Dios les dijo, con que Dios les dio esta palabra. Ajá. Dios les dijo a ustedes que si comen del árbol van a morir. Dios dijo, la palabra de Dios es que si tú comes del árbol prohibido vas a morir. Y Eva le dijo, sí. Y el diablo dijo, no. Note, no. Contradiciendo la palabra. Dios sabe que el día que tú comas del árbol vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, la palabra que Dios le había dado al hombre, el hombre la palabra que Dios le había dado al hombre, el hombre la pisoteó. Ya no confío en la palabra de Dios. Yo no creo que voy a morir. Creo lo que dice el diablo. Yo voy a ser como Dios, en conocer el bien y el mal. Entonces pisoteo la palabra de Dios y exalto la palabra del diablo al obedecerla. Y al obedecer la palabra del diablo y comer, el hombre experimentó que estaba desnudo. La potencia, el poder de la palabra ya no estaba en el hombre. Ya no estaba en él. La muerte comenzó a operar en el hombre. Estaba desnudo. Él había perdido eso. El diablo, hermanos, es un buen diablo. La verdad. El diablo es un buen diablo. Es especialista para eso. Es buenísimo. Tan bueno que a ti y a mí nos engaña todos los días, si es posible. Cuando tú pecas, cuando tú te sales de la voluntad de Dios, el diablo una vez más te ha engañado. Tal vez tú estás aquí y tú te sientes tan bien en tu verdad, que no es ninguna verdad, en tus sentimientos, que no es un buen sentimiento, y tú dices, estoy bien, porque el diablo te ha engañado. Solo la palabra de Dios es perfecta y absolutamente santa y pura. Todas las demás palabras no son palabras de Dios. Entonces tú estás aquí y tú estás escuchando filosofías, ideas, creencias, tradiciones que no van conforme a la palabra. Entonces tú, aunque ignoras la palabra, pisoteas la palabra de Dios y exaltas la palabra de mentira. Por eso Dios no ha destruido al diablo, porque el diablo está para eso, para hacer la misma labor que hizo con Adán y Eva, para que nosotros demostremos si le creemos a Dios o no le creemos. En cortas palabras, Adán y Eva
antes de pecar vivían por la fe. Fe en la palabra, la obedecían. Por eso no había enfermedades, por eso no había muerte, por eso no habían conflictos, por eso no habían angustias. Cuando ellos dejaron de confiar en la palabra de Dios y pecaron, vinieron a ser como la higuera. Una persona que no está viviendo conforme a la palabra de Dios está desnudo espiritualmente. Está como la higuera, no da frutos. Está seco totalmente. Cuando el hombre y la mujer pecaron y tuvieron hijos, transfirieron esa ímpetu, esa intención de pecar contra Dios. A su tiempo, Dios mandó a su Hijo la palabra de Dios viva. En el libro de Juan dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando el Espíritu Santo vino al vientre de María, se encarnó Jesús y nació sin pecado. Y Él vivió la palabra, predicó la palabra, murió conforme a la palabra y resucitó conforme a la palabra. Jesús hizo lo que Adán y Eva no hicieron, y Jesús lo que hizo, lo hizo por ti y lo hizo por mí, para que tú aprendas que tenemos que vivir por la fe. Hay una conexión total entre lo que es la fe y la palabra de Dios. Yo quiero compartir contigo 3 verdades. Una, la palabra es el único fundamento de la fe. Si tú no tienes confianza en la palabra, tu fe no es fe de Dios. En segundo lugar, la palabra solo se activa por medio de la fe. Tú agarras este libro que es la palabra de Dios y tú lo puedes quemar. Tú lo puedes leer. Pero si tú no tienes fe, esta palabra no se activa. Y en tercer lugar, si tú quieres tener fe, mientras más conozcas la palabra, es que la vas a tener. La fe solo viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios, no por medio de una religión, por medio de la que dice la palabra de Dios. Nota en el verso 22 que leímos que Jesús les dice a los discípulos, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Les están diciendo, no hagan lo que Adán y Eva hicieron. Adán y Eva pisotearon el único fundamento y recurso para vivir una vida de fe en Dios. Ustedes tengan fe en Dios. Al decir fe en Dios, te estás diciendo, tengan fe en la palabra de Dios. Tengan fe en la palabra de Dios. El diablo tuvo tanta paciencia, fue tan sabio para hacer la maldad. El diablo tenía tanto propósito que no crea usted que solamente practicó una vez con Adán y Eva. El diablo una y otra vez platicó con ellos. Él era sabio, ellos fueron tontos que se pusieron a escuchar al diablo. Si Dios lo dijo, no tengo nada más que escuchar. Si Dios lo dijo, la palabra de Dios me va a servir para juzgar a los demás. No, yo no soy para juzgar la palabra de Dios. Yo tengo que confiar en la palabra. Amén. Y vea usted, mi hermano, Jesús va hacia Jerusalén y Jesús sabe que no hay tiempo en la higuera para que hayan higos. Jesús sabía que no tenía que haber higos, pero Jesús le quiere dar una lección a los discípulos y dejarnos una lección también a nosotros.
Dice la Biblia aquí, vea usted, por favor, el verso 12 al 14, que él tenía hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Él sabía que era imposible eso, porque no era tiempo de higos. El verso 14 dice que Jesús dijo estas palabras: nunca jamás, hablándole a la higuera, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La palabra tiene tanto poder que sería bueno que usted lo pruebe en su jardín, si tiene jardín. Usted tiene árbol frutal. Háblele a la planta. Se lo digo, aunque usted no sea cristiano, aunque no crea la palabra, háblele con cariño a la planta. Háblele con cariño a sus animales. Háblele con cariño a las flores. Y usted va a ver los resultados. Ay, pastor, es una locura. Sí, para el razonamiento, pero para la fe no es locura. Jesús maldijo la higuera. Note usted, le dio palabra, nunca más, jamás coma nadie fruto de ti. Se acabó. Y se fueron. Ellos realmente se fueron. Jesús demostró el poder de la palabra. Cuando ellos regresan de Jerusalén, vea usted, verso 21, entonces, verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Lo dice así su Biblia? Ok. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera si no tenía frutos? ¿Qué culpa tenía la higuera? Ninguna. Las leyes están establecidas. Los frutos tienen sus tiempos. No era tiempo para dar higos, la misma Biblia lo dice. Lo que Jesús quería era demostrar la conexión entre la fe y la palabra. Si Dios da una palabra como la dio Jesús, esa palabra es verdad y ahí debemos de sostenernos nosotros por siempre. Ahora, el cuidado es lo que tú debes de tener para no maldecirte tú mismo y para no maldecir a otros. Nota que Jesús no le dice a la higuera: te maldigo, no vuelva a nadie. No, Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Es Pedro quien interpreta en una hermenéutica cultural, en una hermenéutica espiritual. Él le dice: hey, lo que maldijiste, mira, se secó desde la raíz. En menos de 24 horas, la higuera se había secado desde la raíz. Quiere decir que desde el momento que Jesús la maldijo, la raíz comenzó a secarse y secarse y secarse y venir a secarse todo lo demás. De lo interior hacia lo exterior. Maldecir, ¿qué es? Maldecir no es un mal deseo. Maldecir es un maldecir. Cuando tú hablas mal de ti, cuando tú hablas mal de otros, cuando tú hablas mal de Dios. La gente maldice, por ejemplo, y no se da cuenta, cuando viene un tiempo de agua o de frío, de calor, y decimos: qué mal tiempo, qué fastidio de tiempo. Tú estás diciendo: si yo fuera Dios, yo lo haría este tiempo de tal manera. Pero tú no entiendes los propósitos de Dios, porque tú estás pensando en ti mismo nada más.
Cuando viene un aguacero, tal vez a ti no te conviene, pero a miles sí Dios bendice por medio de ese aguacero. Pero tú dices, qué malo. Cuando Dios dice, todo lo que yo hago es bueno. Amén. Cuando, por ejemplo, tú dices, no puedo, tú te estás maldiciendo. Porque un cristiano dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el que dice, no puedo, ¿qué va a hacer? Nada. Oye, ¿puedes sembrar aquella piña? No puedo. No va a sembrar la piña. Pero aquel que nunca ha sembrado piña y quiere comer piña y cree que Dios lo puede bendecir, dice, yo puedo hacerlo. Y se va y siembra la piña. Porque fe no es hablar, fe es acción. Lo que hacemos es hablar, declarar la fe en conexión con la palabra de Dios. Cuando Jesús te dice a ti y a mí, tened fe en Dios, te estás diciendo, deja de vestirte de higuera, de manantiales de higuera como hizo Adán y Eva. Vístete de Jesucristo. Eso es lo que te están diciendo. Cuando Dios te dice a ti, confía en la palabra de Dios, te está diciendo, deja de vestirte de soberbia, de altivez. Tú no puedes por ti mismo añadirte nada a ti. Confía en Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La higuera maldecida ya estaba árida, estaba seca, estaba muerta, desagradable, estéril, desnuda. Así es una persona que no tiene fe en Dios. Tu fe, ¿cuál es tu fe? Dios a ti y a mí nos está diciendo, ten fe en Dios. Cuando tú confías en Dios, tú activas la fe. Mira lo que dice el verso 23. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, esto es, confiara en que será hecho lo que dice, ¿qué dice? Lo que diga, le será hecho. Hermanos, la duda es tóxica, es venenosa. Toda duda es venenosa, es tóxica. Cuando somos de poca fe, dudamos de todo. Tenemos que hacer un acto de concentración para poder dejar la duda. Así somos. Pedro dudó. Judas no tenía interés ninguno en la fe. Pedro quería confiar. Manda que yo camine sobre las aguas. Y dice, Señor, ven. Y el tipo caminó. Pero hasta donde le dio la medida de su fe, ahí se hundió. Porque tú no puedes tener mi medida de fe, ni yo puedo tener tu medida. Pero la medida que tú tengas de fe, debes de ponerla en práctica. Te repito, Judas no tenía ningún interés en vivir por fe. Si Zebedeo y su hermano tampoco, ellos lo que querían era estar a uno a la izquierda y uno a la derecha del Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Y Pedro, pues no tenía la fe suficiente. Señor, mándalo. Ven. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No. Yo voy hasta la muerte, no solo a la cárcel contigo. Vino el gallo y cantó. Pedro huyó. Tú y yo necesitamos crecer en la fe. Y si tú quieres crecer en la fe, tienes que actuar
hacer tus actividades creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios, un pequeño testimonio como pausa. Mi nieto David, un cambio de tiempo y al hospital, de especialidades. Que su defensa, que sus pulmones, que su esto, que lo otro, no sé qué cuántas cosas. Una vez asistí a la casa de los padres de David, mi hijo y su esposa, y les dije, arreglen problemas si tienen problemas. Este asunto tiene que solucionarse. Y la enfermedad de tu hijo te está diciendo que deben de confiar en Dios, vivir como Dios quiere. Ahora, vienen los cambios de tiempo. Mi nieto se baña en piscina, anda descalzo, se quita la camisa, suda y toda la cosa y no le da ningún goteo de la nariz. Mi esposa y yo todos los días orando que Dios se manifieste en ese cuerpo por la fe. ¿Por qué? La fe dice que Cristo llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Por qué rayos voy a tener yo enfermedades entonces? ¿Por qué tú vas a andar de hospital en hospital? Si crees tú que Dios te perdonó todos tus pecados, ¿qué hizo con las enfermedades? Ya mi cuerpo yo no se lo voy a alquilar al diablo para que me ponga enfermedades. El otro día me quiso dar una gripe allí porque estuve con una persona que tenía gripe. Estuve reprendiendo la gripa y se fue. ¿Por qué voy a andar yo con cosas? Pero es mi fe. Es mi fe. Y puede ser que va a venir una gripe y me va a dar un día, 2 días, pero no me va a acabar como otros 8 días. Porque tengo que guerrear contra eso. Porque la Biblia dice que Dios llevó todas mis enfermedades, llevó todas mis dolencias. Yo no creo, hermano, que voy a andar de anciano con jaquecas. Tiene que haber posible unas normales. Pero mire, por favor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nótelo. Si tú le dices a ese monte, quítate y échate en el mar, sin dudar en tu corazón, lo que tú digas, conforme a lo que tú digas, se va a realizar. No se está refiriendo a que tú veas un árbol y tú le digas, quítate de aquí y siémbrate allá. No se está refiriendo a eso. Jesús está hablando de tu problema, del desafío que tú tienes. A eso se refiere Jesús. Él es tu abogado, Él es tu defensor, Él es tu escudo, Él es tu protector, Él es tu libertador. Pero tienes que experimentarlo, vivirlo, al vivir por la fe. Tienes que practicar la fe. Sea diabetes, sea artritis, sea el páncreas. Yo estoy orando por un problema que tiene mi hija y yo no se lo he dicho. Yo digo, Señor, yo lo reprendo, es mi hija. Es una hija tuya, Señor. Como el centurión pidió por su siervo, yo te pido por mi hija. No tenemos por qué andar así. Y no es por orgullo, no es por soberbia. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho no solo porque tenemos la necesidad, sino para que el Padre sea glorificado. Dios se quiere glorificar. Él te quiere bendecir a ti. No porque tú lo merezcas y yo lo merezca, ni porque lo necesite y yo lo necesite, sino porque Él tiene que ser glorificado. Para eso nos creó. Pero preferimos, hermano, muchos. Y tú estás aquí. Y a lo mejor tú prefieres seguir tus propios planes. Seguir tu propia altanería y soberbia de decisiones. No es posible. Amén.
No es posible. Mira, si tú no tienes fe, la pregunta que debes de hacerte es, ¿quiero vivir por fe o no? Yo quiero vivir por fe. ¿Tú quieres vivir por fe? Esa es una buena actitud. Te doy un tic. La palabra escrita se activa por medio de tu fe. Dice la Biblia que los israelitas se les anunció la palabra como a nosotros, pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Tú debes de escuchar con fe. Escuchar con fe. Amén. Escuchar con fe. Mira, hermano, si tú eres cristiano, no le tengas miedo ni a las brujas, ni a los hechiceros, ni a los que maldicen. Una hermana que está aquí nos contó entre los pastores que allá, aquí en este barrio hay muchos hechiceros, muchos brujos. Y dice ella, todos saben que es cristiana. Y en un descuido de ella le tiraron un hechizo a la puerta de su casa. No sé qué tipo de hechizo. La gente tal vez creía que la hermana se iba a enfermar, se iba a morir. Y la hermana dice que sintió el impacto, pero comenzó a reprender el hechizo. Y después agarró el hechizo, lo echó a la basura y cuento acabado. Y la gente, los vecinos estaban ahí asombrados. ¿Qué había pasado? Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Debes de entender que la palabra de Dios dice que cuando a ti te tiran una maldición, lo dice en Deuteronomio, la maldición sale, pero mientras va llegando a ti se convierte en bendición. Y cuando a ti te llega la bendición, la misma maldición que no llegó a ti se regresa al que te maldijo. Él es el escudo alrededor de nosotros. Confía en la palabra. Confía en eso, mi hermano. En eso es bien importante. La hermanita vino aquí, el enemigo que estaba en ella, vino a decirme que nazareno ni que nada. ¿Cómo que nazareno? ¿Qué te pasa? Si Cristo es el que murió en la cruz del Calvario, resucitó, tú ya estás en el infierno, punto, se acabó. El diablo está derrotado, mi hermano. ¿Ya? Tenemos que activar la palabra. Activarla. Amén. Activarla. Yo cuando tengo dolores no tomo nada. Las veces que he tenido dolores. No me gusta. Prefiero experimentarlo. Ahora, imagínate. Es la medida de la fe que nosotros tenemos. Activa la fe. Aquí dice, una de las maneras de activar la fe es esta. ¿Alguien te hizo daño? Perdona. Pero pastor, ¿qué tiene que ver el perdonar con la fe? Yo confío en Dios. Espérate. Si tú confías en Dios, obedeces. Y Dios dice que si alguien a ti te hizo mal, tienes que perdonarlo para que tú puedas ser perdonado. Si tú no perdonas a alguien que te hizo daño, tú desactivas la fe. Eso es tóxico totalmente. Pero si tú perdonas, tú activas la fe. Allí mismo donde estás sentado, tú ahorita puedes decir, Señor, se acabó. Ahora yo perdono, ya no más. Ya no más. ¿Cómo? Ya activas la fe. Número 2, ¿quieres activar la fe? ¿Quieres activar la fe? ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice el Espíritu por medio de Pablo? Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Eso es lo que dice en Corintios. ¿Tú crees? Decláralo.
Óyelo, si crees, decláralo. Si tú solamente lo declaras sin creerlo, es una presunción. Yo no soy Kenneth Copeland, el mentiroso ese, de que lo que tú digas vas a recibir. Quiero un avión, quiero un avión, quiero un avión. Eso no funciona así. Eso es engaño del diablo. Lo que tú creas que Dios te ha prometido, lo declaras, lo vas a recibir. ¿Cuál es tu necesidad? Piénsalo. Necesidad, no deseo. Necesidad. Tú tienes una necesidad, declara la palabra. Por ejemplo, mi Dios pues, ¿qué? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, lo que te necesites tú, conforme a qué? A la tarjeta, a Banamex, a Bancomer. No, conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, no, Dios me dijo que me va a suplir. Y tú comienzas a declarar, Dios me va a suplir. Esto, al declararlo te afecta. Así lo dice el libro de Proverbios, que la palabra es medicina al cuerpo y a los huesos. Cuando tú dices, no puedo, nadie me ama, ¿cómo te sientes al ratito? Bajas los hombros, te pones tristes y estás buscando quien tenga piedad de ti y lástima de ti. Pero cuando tú dices, Dios me va a suplir, Dios me va a bendecir, Dios lo dice en su palabra, ¿qué vas a hacer? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Te das cuenta? Ya, es acción. Y tú lo estás declarando, y acción, y lo estás declarando, y acción, y lo estás declarando, y acción, y acción, 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 acción. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual lo declaramos. Confesamos. Ese es un problema que tenemos como iglesia aquí actual. Dios, yo sé que aquí hay más de 6 y 10 personas que Dios les hizo milagros y no lo han confesado. Si tú no lo confiesas, ¿quién lo va a confesar? Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Entonces recuerda, perdona, confiésalo. ¿Cuántos de ustedes de aquí tienen necesidad? Levanten la mano. Los que tengan verdadera necesidad, no la bajen. ¿Tienes un texto tú para ti? ¿Qué dice la Biblia para tu necesidad? ¿Qué dice la Biblia para tu necesidad? Nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Levanten la mano. ¿Sabes que hay un texto que dice que nunca debes de decir que estás enfermo? Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. ¿Quieres que te lo muestre o no? Te lo voy a mostrar. Otro texto también. Si tú eres pobre, no andes diciendo, es que soy tan pobre, tan necesitado. La Biblia dice que si tú eres justo, Dios te va a honrar con sabiduría, con honra y riquezas. Pero vámonos un poco al libro de Isaías, capítulo 33. Isaías 33. ¿Ya lo tienes? El verso 24. ¿Lo tienen? ¿Qué dice?
No dirá el morador que. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Levanten la mano. Y todos los que le habían levantado la mano, ¿qué se hicieron? Ahora, escúchame bien, te voy a explicar este texto, que no está dentro del mensaje, pero vamos a tomarlo. Mira, escucha bien esto. No está diciendo que tú niegues, escúchame bien, si tienes una diabetes, que la tienes. Pero no es para que andes diciéndole a todo el mundo, tengo diabetes, tengo diabetes, tengo diabetes, tengo diabetes. No, la Biblia habla aquí muy claro. Si Dios ya te perdonó tus pecados, el diablo ya no tiene derecho legal para poner una enfermedad en tu cuerpo. Porque todas las enfermedades, ningunas traen virtud. Algunos pastores, algunos teólogos han dicho que Pablo estaba tan enfermo que él le llama a la enfermedad un aguijón del diablo. Pero si tú lees Corintios, Pablo menciona todas las cosas, pero nunca menciona a Pablo que él estaba enfermo. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que él andando, viviendo por la fe, el diablo ya no tenía derecho legal para ponerle una enfermedad, porque las enfermedades vienen por la ley. Pero cuando vivimos por la fe, el diablo no tiene por qué tener eso. Entonces, aquí Dios le está hablando a Israel y le está diciendo, tus pecados serán perdonados, toda la iniquidad será perdonada. Por lo tanto, nadie puede decir, estoy enfermo. Entonces tú puedes decir, para ti, tengo este malestar, este cuerpo. En este cuerpo me siento enfermo, me siento enferma. Pero Dios dice que yo estoy sana. Dios dice que yo estoy sano. Ahora, si tú estás tomándote pastillas y quieres poner en práctica la fe, comienza conforme a tu fe a dejar ciertas pastillas. En el nombre de Jesús, menos pastillas. Conforme Dios te vaya dando cuenta y te vas a dar cuenta que al fin no vas a tomar nada. Porque tú estás sana por la fe en el nombre de Jesús. La palabra lo dice. Amén. Ya. No. Nadie dirá, estoy enfermo. Estoy enfermo, estoy enfermo. No. No. Tengo este problema físico. Pero en el yo dice la palabra que yo estoy sana o estoy sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué, hermano? Una vez tomé a mi nieto yo a solas y le dije, David, el diablo no tiene por qué tenerte mal a ti de tus bronquios. ¿Tú le crees a Dios? Y usted sabe cómo hablan los niños. Sí, sí creo en Dios. Vamos a orar, David. Vamos a reprenderlo. No tiene por qué. Y no crea que él me dijo, oremos ahorita. Me dijo, oremos, hijo. Vamos a hacerlo. Y ahí en el cuarto oramos. Señor, reprendemos este mal. No lo aceptamos en el nombre de Jesús. Y ahora mi nieto está ahí. ¿Qué le quiero decir? Ejerza su fe. Todas las promesas de Dios son que sí, amén, sí, amén. Dios te está diciendo desde antes que le pida, sí, así será, amén, así es, amén. Y si tú estás orando, sustenta tu fe basándote en la palabra. Sustenta tu fe basándote en lo que Dios el Padre, Dios el Hijo dijo que te será dado. Y cuando ores la primera y no resulte, hazlo la segunda. Y después hazlo la tercera. Y después la cuarta vez. Y después la quinta vez. Y después la sexta vez. Y después la séptima. Porque Dios así trabaja. Amén.
Yo le contaba a los pastores hoy y les decía que Naamán, el leproso, fue donde Eliseo para que Eliseo orara por él y sanara. Pero Eliseo, yo no sé si era maleducado o no, ni siquiera salió a saludarlo. Mandó a su siervo y le dijo, dile que se vaya a bañar al Jordán 7 veces. Ya, yo creo que si le hubiera dicho, dile que vaya a la ribera 7 veces, y se bañe 7 veces, hubiera ido en carrera. ¿Ya? ¿Pero qué? Lo manda al Jordán y dice, oye, yo no me voy a ir a bañar a ese lodazal. En Damasco hay mejores ríos. Yo no voy. El orgullo del hombre. Y Eliseo había dicho que se zambulla 7 veces. ¿Sabes tú lo que es zambullirse, verdad? Dilo conmigo, que se zambulla 7 veces. Y le dicen los siervos, oye jefe, oye amo, si te hubieras pedido algo fácil, ¿no lo hubieras hecho? Sí, claro. ¿Y qué tan difícil es que te vayas a zambullir 7 veces, hombre? Vamos. Y se fueron. Se fueron. Y hermanos, la palabra que decía, ¿cuántas veces decía la palabra? Solo use su imaginación. Llega Naamán, se mete, llega hasta la orilla ahí, el agua. Vamos, jefe. Vamos, jefe. Y se mira, ¿y qué pasó? Nada. Vámonos, esto es mentira. ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Ah? Oye, jefe, Eliseo dijo que 7 veces. 2 veces. Y 3, y 4, y 5. Rápido, porque ya me estoy enojando. Y después 7 veces. Y cuando sale de la 7ª, limpio. Mira, ese 7 es símbolo de esto. Tú puedes hacer 7 oraciones al día y en una de ellas Dios te puede responder. Tú puedes hacer 7 días de oración y posiblemente entre el 1 y el 7 Dios te va a responder. Tú puedes hacer 7 semanas y en alguna de las semanas Dios te va a responder. Tú puedes hacer 7 meses y en alguno de los 7 Dios te va a responder. O puedes hacer 7 años y a los 7 años Dios te va a responder. Yo tengo 42 años de estar orando con mi hermano y voy casi a los 7 por 7, porque cuando ya llegue a los 49 habré multiplicado 7 por 7 años y Dios tenga misericordia dentro de esos años con mi hermano. ¿Entiendes eso? Dios dice que debemos de persistir en la oración. Tú dijiste hoy, lo creo, lo clamas, Dios te lo va a dar. Amén. Dios te lo va a conceder. Ahora, escucha bien. Espero que no es a ti aquí en vano, porque la palabra de Dios produce fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 24. Por tanto, léelo conmigo. Os digo que todo, ¿puedes rayar eso? Encerrarlo en un círculo. Todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y que os vendrá. Amén. Os vendrá. Va a venir ahí la palabra. Eso. Y tú te grabas este texto y te lo grabas este texto y te grabas este texto y te grabas este texto y lo repites y lo repites. De repente tu cuerpo, tu espíritu, tu alma va a comenzar a responder de una manera
distinta. Tal vez tú no tuviste esta semana buena de trabajo. Tal vez no estuvo bien el asunto. Yo te invito, mira, en primer lugar, si tú no le has entregado tu vida al Señor, entrégale tu vida. Él dice que Él que confiese sus pecados le serán perdonados. Número 2, si tú tienes necesidad y te sientes cargado, la Biblia dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Crees esta palabra? Él te puede hacer descansar. Y yo te digo desde aquí públicamente, este año que viene, este año que está terminando está dificilísimo. El gobierno no es la solución de nuestros problemas. La solución de nuestros problemas es Jesucristo. Él no tiene la solución, Él es la solución. Y es lo que necesitamos tú y yo. Es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito. ¿Cuál es tu necesidad? Oh, son tan grandes y tan abultados que son más grandes que Dios. Entonces estás haciendo tus problemas a un Dios. No hay nadie más grande y más poderoso que Dios. La palabra que Dios le dio a Adán al crearlo, soplarlo, esa palabra está en ti, está en mí. Pero esa palabra está aquí, cerca de tu boca. El que creyera con el corazón y confiara, declarara con su lengua, ese será salvo. Y no está diciendo salvo de salvación, está diciendo salvo de problemas, salvo de enfermedades, salvo de condenación, salvo de todo tipo de perdición. Porque la salvación no solamente es perdón de pecados. Dios quiere a ti, hermano mío, prosperarte. Mira, si tú crees que la enfermedad es una bendición, entonces dile a Dios que te dé más enfermedades. Había una señora que tenía cáncer. Llegó el pastor y le dijo, hermana, ¿cómo está usted? Dice, aquí. ¿Y qué pasa con el cáncer? No, es que para que mi hijo posiblemente se entregue, mi sufrimiento es para que mi hijo se entregue a Cristo. Y la señora tenía 3 hijos más. Y le dijo, hermana, si usted cree que su cáncer va a servir para que su hijo se entregue a Cristo, entonces pídale 3 cáncer más para que los otros 3 se conviertan también. Y la señora entendió, ¿qué estoy diciendo? Oraron por la señora, cambió la señora, comenzó a batallar la palabra de la fe, fue sanada. Y el hijo, uno de los hijos se convirtió. Y le preguntaron a su hijo, ¿por qué no te habías convertido antes? Yo no creía en Dios. Un Dios que tiene a mi madre con cáncer, no puedo creer en Él. Pero el Dios que sanó a mi madre del cáncer, en ese Dios estoy creyendo ahora. ¿Entiende eso? Yo tengo 2 sobrinas y tengo 2 sobrinos, todos son profesionales. ¿Y saben por qué no buscan de Dios? Porque su madre, que era cristiana, murió de cáncer a los 40 años. Y me lo dicen, ¿cómo voy a creer en Dios? ¿Por qué no me quitó la vida a mí Dios? ¿Y por qué se la quitó a mi madre? Y sigo orando por ellos. La gente va a creer cuando nosotros creamos y Él nos libre de todo, para la gloria de su nombre y para la salvación de los demás. No te vayas con cargas. No te vayas con solo tu problema, tráeselo al Señor. ¿Crees en Él? Tráeselo, vente para acá, ponte en pie, vente para acá. Vente, vamos a orar. Y métanse en lo más que puedan. Pónganse de pie, por favor. Si no quieren venir, no vengan, pero pónganse de pie. Vamos a clamarle al Señor. La Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él. Trae tus problemas, trae tus cargas, trae tus crisis. Trae tus luchas, arrodíllese, tráelo, tus necesidades, trae tu escasez. Vente, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No somos mendigos, no somos pordioseros, somos hijos de Dios. Ustedes son hijas de Dios.
Los derechos legales del enemigo sobre nuestras vidas para destruirnos y así llevarnos al fracaso y a la desgracia han desaparecido. Cristo los llevó en la cruz del Calvario, bendito sea su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Concéntrate en tu necesidad. Piensa en tus necesidades. Pero escúchame bien. Rompe todo obstáculo. Perdona. Si tienes algo que perdonar, perdona. Perdona. Tienes que perdonar. Hay que perdonar. Perdona. Justo o injusto, perdona. Si no, no estás rompiendo el obstáculo. Número 2, declara. Declara, Dios te va a bendecir. Declara, Él dice que Él te ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y pon tus ojos en Cristo Jesús. Tal vez no te ha gustado la forma como lo he dicho, pero aquí no es tanto la forma como lo he dicho como la verdad que te he dicho. Recibe la palabra. Amén. Recibe la palabra. Ahora ora conmigo. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tengo confianza en ti, porque tu palabra es verdad y tú eres un Dios de verdad. Quito todo obstáculo. Yo perdono, Señor, toda ofensa en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que mi confianza está en ti. Que tu palabra dice que no hay imposible para ti. Que todo lo que yo pidiere al Padre en el nombre de Jesús me será dado para que tú seas glorificado. Dios Santo, en el nombre de Jesús, declaro que toda maldición que yo haya pronunciado, la pongo bajo la planta de mis pies, la destruyo, me bendigo con tu bendición y bendigo lo que está a mi alrededor. En el nombre de Jesús, declaro que lo que te pido hoy, tú me lo darás en esta semana. Tu palabra dice que no has visto justo desamparado, ni descendencia que bendiga pan. No te pido que me des trabajo. Dame abundancia de bendición espiritual y material por medio de cualquier trabajo. En el nombre de Jesús, glorifícate y me comprometo a confesarte, a declararte las bendiciones que tú me des en medio de la congregación de los santos. Me declaro sano porque tu palabra dice que por tus llagas, Jesús, he sido sanado desde la cruz del Calvario y que has llevado todas mis dolencias. Reprendo todo malestar, reprendo toda enfermedad de mi cuerpo, de mis huesos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. El Señor de la creación. Dilo, el Señor de la creación, que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar por mí y por todos, y en una cruz terminar, para que Dios a lo sumo lo exaltara y le diera un nombre que es sobre todo nombre, para que en el cielo y en la tierra, aquí, yo y los que están bajo la tierra, declaren que Jesús es el Señor. Jesús
es mi Señor. Jesús es el Señor del cáncer, el Señor de la pobreza, el Señor de las maldiciones, el Señor de todo mal, el Señor de todas las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios